Mego Bane Nerugini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros toda la historia conocida de Anarion, segundo hijo de Elendil el Alto, señor de Minas Anor y rey de Gondor. Como siempre, antes de empezar solo me queda recordaros que ya está a la venta mi nueva novela, La Sombra de Draenlar, y que si os gustan mis vídeos y queréis apoyarlos, la mejor manera de hacerlo es comprando este libro. Anarion nació en el año 3219 de la Segunda Edad. Su nombre es en Quenya y significa Hijo del Sol. Su padre, Elendil, era descendiente en línea directa de Silmarien, la hija mayor de Tar Elendil, el cuarto rey de Númenor, de forma que tanto Anarion como su hermano 10 años mayor, Isildur, eran descendientes del primer rey, Elros Tar-Minyatur. Desafortunadamente, no tenemos ningún dato de la madre de Anarion, ni de su infancia y su juventud, hasta que en el año 3255 el rey Tar-Palantir murió y su sobrino usurpó el cetro casándose con la legítima reina y convirtiéndose en el rey Ar-Pharazôn el Dorado. Amandil, el abuelo de Anarion, era el señor de Andunie y, como tal, el líder de los fieles, la facción numenoreana que todavía era leal a los Valar y que mantenía su amistad con los elfos, lo que lo convertía en el principal rival del rey Ar-Pharazôn, quien los obligó a mudarse a Rómena y despojó a Amandil de su título de señor de Andunie. Por si esto no fuera suficiente, 6 años después de conseguir el trono, Ar-Pharazôn partió a la Tierra Media con una enorme flota para retar a Sauron, quien se humilló ante él, fingió pedir perdón y el rey decidió llevarlo como prisionero a Númenor. Una vez en el interior de la isla, Sauron se dedicó por entero a la seducción del rey y la corrupción de los numenoreanos, que fue consiguiendo poco a poco, hasta el punto que logró destituir a Amandil como miembro del Consejo del Cetro, hizo que la mayor parte de la población se volcara a la veneración de Morgoth y convenció al rey para que talara a Nimloth, el árbol blanco de Númenor. Después de varias décadas, Sauron incluso consiguió hacerle creer a Ar-Pharazôn que si conquistaba las tierras imperecederas obtendría la inmortalidad, y él escuchó su consejo porque sabía que la vejez le llegaba y se sintió acaparado por el temor a la muerte. Entonces preparó la mayor armada que el mundo había visto para atacar Valinor, pero Amandil, el abuelo de Anarion, previendo el fin del mundo, se adelantó y decidió navegar hacia el oeste, incluso aunque los numenoreanos lo tuvieran prohibido, para intentar llegar ante los Valar antes de que estallara la guerra y pedir perdón, igual que había hecho Eärendil 3000 años atrás. Así pues, en el año 3310 de la Segunda Edad, Amandil se despidió de su familia y partió de noche en una pequeña embarcación, aunque nunca volvió a saberse de él y lo más probable es que falleciera sin conseguir su propósito. Pero a pesar de todas estas calamidades, Anarion no perdió el tiempo, porque sabemos que encontró a una mujer con la que casarse y engendrar hijos. No sabemos nada de ella, ni su nombre, ni su edad, ni dónde la conoció, pero sí sabemos que en el año 3318 nació su hijo Meneldil, que además fue el último hombre que nació en Númenor. Cuando Tolkien escribió ese dato, añadió también que Meneldil era el primer y único hijo de Anarion, si bien más tarde cambió de idea y dijo que Anarion tuvo 4 hijos, de los cuales Meneldil era el último, aunque no cambió su fecha de nacimiento ni tampoco nos dijo cuáles fueron los nombres ni el destino de los 3 hijos mayores. En cualquier caso, en el año 3319 la gran armada de Ar-Pharazôn estuvo lista y el rey partió hacia el oeste para conquistar Valinor en busca de la inmortalidad, pero en cuanto puso pie en las costas de Aman, los Valar llamaron a Eru Ilúvatar, el ejército de Ar-Pharazôn fue destruido, sus barcos hundidos y Númenor fue sepultada. Por fortuna, no todo se perdió, porque Elendil, Isildur y Anarion, siguiendo el consejo de Amandil, hicieron caso omiso a la convocatoria del rey para la guerra, se quedaron en Rómena, subieron a bordo de sus barcos y se apartaron de la costa. Allí la tierra los protegió de la gran corriente del mar que se precipitaba arrastrando a todos al abismo, para luego ser alcanzados por un viento huracanado, más fuerte que ningún otro conocido por los hombres, que avanzó bramando desde el oeste, desgarró velas, quebró mástiles y empujó los navíos muy lejos. 9 eran los barcos de los fieles, 4 tenía Elendil, 3 tenía Isildur y otros 2 tenía Anarion. Las aguas los levantaron en una furia gigantesca hasta las mismas nubes y al cabo de muchos días los arrojaron a las costas de la Tierra Media como pájaros de tormenta. Así fue que Elendil llegó a la tierra de Lindon y fundó el reino de Arnor en el norte, mientras que Isildur y Anarion eran transportados al sur, navegaron río arriba por el Anduin y establecieron un reino que fue llamado Gondor. Ambos reinos preservaron la memoria de Númenor en el exilio, heredando el odio a Sauron, la amistad de los elfos, el conocimiento del verdadero Dios y el deseo por la longevidad. Elendil era el rey supremo de Gondor y Arnor, si bien él residió siempre en Anúminas, así que el gobierno del sur lo cedió a sus hijos.
En Gondor se encontraba el puerto de Pelargir, que había sido fundado hacía un milenio y al que, durante los últimos siglos, habían ido llegando de forma incesante los miembros de los fieles de Númenor, de forma que los habitantes de las costas de esa región eran parientes del pueblo de Elendil y dieron la bienvenida a sus hijos. Isildur, Anarion y sus seguidores se unieron pues a los descendientes de Númenor autóctonos de aquel lugar y juntos formaron el reino de Gondor, cuya capital era Osgiliath, a través de la cual fluía el río Anduin, pero levantaron además las fortalezas de Minas Ithil, la torre de la luna naciente, al este, y Minas Anor, la torre del sol poniente, al oeste, al pie del monte Mindoluin, como escudo contra los hombres salvajes de los valles. En Minas Ithil vivió Isildur, pero en Minas Anor estaba la casa de Anarion, mientras que ambos compartían juntos el reino, y sus tronos contiguos estaban en el gran recinto de Osgiliath. No obstante, el mal no había sido por completo erradicado, porque Sauron no había fallecido en la destrucción de Númenor, sino que su espíritu regresó a Mordor, donde tomó una nueva forma y repuso sus fuerzas. 109 años después de la fundación de Arnor y Gondor, cuando vio la oportunidad, antes de que pudieran echar raíces, el Orodruin estalló de nuevo en llamas y fue renombrado como Amon Amarth, el Monte del Destino, y Sauron avanzó con una gran fuerza contra el nuevo reino de Gondor, tomó Minas Ithil y destruyó el árbol blanco que allí crecía. Pero dio el golpe demasiado pronto, antes que su propio poder estuviera del todo reconstruido. Isildur consiguió escapar río abajo y navegó hasta Lindon, mientras que Anarion detuvo la embestida de Sauron en Osgiliath, resistió contra su hueste y logró rechazarla hacia las montañas, donde los ejércitos de Sauron se reagruparon. Anarion sabía que, a pesar de la victoria inicial, aquella era una guerra que no podía ganar en solitario, sino que estaba abocada al fracaso a no ser que le llegara ayuda. Pero consiguió resistir lo suficiente porque durante 5 años defendió las fronteras de Gondor sin descanso, al mismo tiempo que gobernaba el reino, impidiendo que Sauron avanzara mientras su hermano Isildur llegaba al norte, se reunía con su padre y preparaban la última alianza de elfos y hombres, que finalmente marchó hacia el sur para derrotar a Sauron. En el año 3434 de la Segunda Edad tuvo lugar la batalla de Dagorlad, en la que los ejércitos de Mordor fueron vencidos, tras la cual dio comienzo el asedio de Barad-dûr, que duró 7 largos años. Lo más probable es que Anarion no llegara a luchar en Dagorlad, dado que todavía estaría defendiendo Osgiliath, pero sabemos que, tras la victoria en esa batalla, Anarion acudió al fin a Mordor, al encuentro de su padre y su hermano, donde se unió al asedio de Barad-dûr. Anarion estuvo con ellos durante 6 años en el valle de Gorgoroth, sufriendo pérdidas constantes, hasta que al final, un año antes de que el asedio terminara, el propio Anarion encontró la muerte, debido a una piedra que fue lanzada con magia o un artilugio de guerra desde la torre de Barad-dûr y que le machacó la cabeza. Por fortuna, al año siguiente el propio Sauron salió y Elendil y Gil-galad le dieron muerte, aunque ellos mismos murieron en el proceso. Gracias a eso, la guerra llegó a su fin, y Isildur tomó para sí el Anillo Único, estableció a Meneldil, el hijo de Anarion, como rey de Gondor, y luego él mismo se fue hacia Arnor, aunque murió durante el camino. La imagen de ambos hermanos quedaría para siempre reflejada en los 2 gigantescos pilares de los Argonath, que eran Isildur y Anarion, talladas como advertencia a los enemigos de Gondor. Meneldil había luchado y sobrevivido a la guerra contra Sauron. De sus 3 hermanos mayores no sabemos nada, pero como ninguno de ellos heredó Gondor, parece posible que los 3 murieran en la guerra. Meneldil era un hombre cortés y de gran previsión que no revelaba sus pensamientos. De hecho, se dice que la partida de su tío Isildur y sus primos lo complació y que esperaba que sus asuntos en el norte los mantuvieran mucho tiempo ocupados. Tras la marcha de Isildur, Meneldil reinó en Gondor durante 156 años, y en días posteriores sus descendientes lo convirtieron en el más glorioso de todos los reinos que hubo en la Tierra Media durante la Tercera Edad. Así pues, con esto termina la historia de Anarion, señor de Minas Anor y rey de Gondor. Espero que os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis 2 novelas, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.